va a ser de gran bendición. Bien, hermanos, regrese conmigo a Apocalipsis capítulo 1. Quiero que retomemos ahí en nuestro tema. Estamos hablando de la gloria de Jesucristo y lo vemos aquí como profeta y sumo sacerdote. Enseguida hablaremos de Él como rey, pero quiero cerrar lo que estábamos hablando, hermanos, acerca de cómo Hebreos nos dice que Él es completamente santo y que es necesario entender, gracias por subirle, ya no traigo voz, es importante entender que se requiere tener un concepto de la santidad de Cristo. Dice Apocalipsis capítulo 1, los versículos 14, que su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como la nieve. Ahora, esto implica entonces que aunque entiende nuestra debilidad, eso no quiere decir que comprende mi pecado, es decir, en el sentido de que Él tolere, de que Él esté de acuerdo o de que Él minimice mis pecados. No, Él es completamente santo. Dice la Escritura, veíamos que si alguien dice haber venido a la fe en Cristo, pero su vida es de pecar deliberadamente, aún sabiendo lo que Dios dice, su palabra y su mente no tienen en consideración la santidad de Cristo y deliberadamente está pecando contra Él. Dice que está pisoteando la sangre de Cristo y aunque ha recibido bendiciones al venir a escuchar en una iglesia, ha recibido bendiciones de la gracia en el sentido de que Dios le ha guardado, le ha ayudado a entender cosas, incluso a cambiar cosas si tú quieres. Pero al final, una vida que es práctica en el pecado es una evidencia de que es un adversario del Señor. Y lo único que espera es un juicio. ¿Por qué? Porque ya el sacrificio de Cristo no le fue suficiente a esa persona. Es decir, no aceptó ese sacrificio, no creyó en Cristo como ese único sacrificio. Ahora, mencionaba que hay una teología atractiva. Acompáñame a 2 de Pedro capítulo 2. Lo veremos esto de manera, si es posible, breve, para entrar en la parte de Cristo como Rey. Gracias. ¿Por qué digo que es una teología? Porque hablar de teología implica, es el estudio de Dios y lo que tú entiendes acerca de ese Dios. Pero definitivamente no es bíblica, aunque es atractiva. Nota por favor lo que dice 2 de Pedro, capítulo 2, verso 17. Hablando de estas personas que deliberadamente deciden vivir en sus pecados aún habiendo oído de Cristo y de saber cuál es el carácter de Cristo. Mira lo que dice 2 de Pedro 2, 17. Estos son manantiales sin agua, bruma impulsada por una tormenta, para quienes está reservada como una promesa casi, o sea, algo que es para ellos, para quienes está reservada la oscuridad de las tinieblas. En primer lugar, hablando de las personas que abrazan esta idea de un Cristo liberal, de que no es tan problemático tener pecados y que Él entiende mi pecado y hasta lo aplaude. Nota que dice que estas personas, si tú lees todo el contexto, está hablando de personas que estuvieron dentro de la congregación, que estaban escuchando las mismas cosas, pero comenzaron a introducir enseñanzas y prácticas equivocadas dentro de las iglesias. Y hablando de ellos, nuevamente, dice, estos son manantiales sin agua. Bien, en otras palabras, esto es un engaño. ¿Qué es un manantial de agua? ¿Qué es un manantial de agua, se supone? Pues donde está brotando agua. Si no brota agua, ya no es un manantial, pero parece un manantial. A veces, como decíamos, platicábamos ahorita, ahí hay un río, está seco, pero es un río. No, era un río. Y el punto ahí es de que cuando dice el apóstol Pedro, son manantiales sin agua, o bruma empujada, dice ahí mismo en el versículo 17, bruma impulsada por una tormenta, implica nubes, pero que no son la tormenta, o sea, no echan agua, simplemente parece, ves como llega a pasar en Delicias pocas veces, uno ve unas nubes densas, grandes, y vienen con toda su fuerza, y uno dice, ahora sí, saquen el paraguas, y pasan.
Y no era tormenta, era solamente apariencia de tormenta. La idea es que no son lo que dicen ser. No son íntegros. ¿A qué nos referimos? ¿Lo que se ve por fuera no es lo que realmente está pasando en el interior y en la vida privada? Todo es una apariencia. Es difícil porque al final de cuentas nosotros los hombres, ¿qué es lo único que podemos ver? Lo externo. Yo no puedo ver el corazón y tú tampoco. Pero cuando está hablando aquí el apóstol Pedro, lo que está diciendo es esto: mira, si alguien apoya, vive, practica esta forma de teología de un Cristo liberal, que el pecado no pasa nada, tú puedes vivir como a ti te plazca, yo que veo el corazón te digo, no son lo que parecen. Son manantiales sin agua. Lo único que les espera, según este texto, dice la condenación. Ahora, obviamente entonces no son creyentes, porque tenemos una teología firme, madura, con muchos textos en la Escritura que nos enseña que cuando el Señor salva a alguien, lo salva por la eternidad, que la vida eterna es guardada por el mismo Cristo y por el Padre en su mano, nadie la puede cambiar. Es decir, si Él salva a alguien, esa oveja, como usa el término en Juan, está guardada en la mano del Señor y no la va a perder. O sea, no es que perdió la salvación. En realidad, no son creyentes genuinos. Por eso la condenación les espera. Como a todos los demás, a ellos también les espera la condenación al final. En ese mismo texto, mira por favor el versículo más bien 18, en esa misma párrafo. Pues, aquí viene, hablando con arrogancia y vanidad, seducen mediante deseos carnales por sensualidad a los que hace poco escaparon de los que viven en error. Explico rápidamente. Dice que hablan con arrogancia y vanidad. Este término arrogancia implica que hablan con jactancia, como con una firmeza de que lo que están afirmando es real. Hablan y tú los escuchas y dices, wow, pues igual tiene la razón porque lo dice con tanta seguridad, pero en realidad es una jactancia. En una ocasión yo estaba escuchando a un predicador y al escuchar a ese predicador me vinieron muchas dudas en mi cabeza, y yo soy un predicador. Y una parte era, algunos años ya atrás, una parte de eso era que era una persona que afirmaba y decía que algunos estudian los textos y estudian la Biblia y tienen mucho conocimiento, pero eso de nada sirve a la iglesia. Que la iglesia tiene que estar ganando almas constantemente, eso estoy de acuerdo, pero que se enfocan en enseñar teología, y el punto era que él estaba tirando piedras en ese momento que estaba hablando, ¿no? Pero cuando estaba hablando y decía, yo por ejemplo, yo no tengo angustias, yo no tengo preocupaciones, no como algunos pastores que se están quedando pelones, y yo decía, híjole, no. Y dije, cierto, pero que se afanan en tal y tal cosa. Y cuando estaba hablando con tal arrogancia y seguridad, yo dije, híjole, yo quisiera estar tan tranquilo como él y hacer lo que él hace. Y seguramente su iglesia está creciendo. Y sí creció mucho su iglesia, pero fue de una iglesia a otra, y de una a otra, y de una a otra durante un corto tiempo. Y no voy a hablar más de él porque no lo conocen, ni voy a decir nombres, pero ahí se los mando por el WhatsApp. No es cierto. No es cierto. Pero el punto es que hablaba con tal seguridad que hasta uno dice, pues parece que tendrá razón. Esto es lo que hace atractivo esta teología. Argumentar. Y en esto, creyentes, hermanos amados de esta iglesia, ten mucho cuidado. Tú puedes ser muy hábil para argumentar y decir, ok, bueno, sí, usted dice eso, pastor, pero mire, ¿qué tal si tal, pum, pum, pas, y te patean y te dan por todos lados, y son argumentos y argumentos y argumentos, dice el Señor. Esos argumentos son vanos, es decir, no tienen ninguna esencia ni fundamento, pero lo hacen con tal arrogancia que parecen convincentes. Y el problema es el texto que leíamos. A los que recién han escapado de esa vida en el pecado y están comenzando a oír la Escritura y entenderla, son presa fácil de esta clase de personas.
porque les convencen con estos argumentos que llegan solamente a la mente, pero que no tienen una base profunda real. Ahora, hablan con seguridad de jactancia, hablan con convencimiento, pero son mentiras. ¿Y qué sucede? Mira lo que dice el mismo texto. Seducen mediante deseos carnales por sensualidad a los que han escapado de los que viven en error. Esta palabra seducir significa atraer por medio de carnada. Su argumento de un Cristo liberal y su argumento de no ser un legalista, y ese argumento tan fuerte, y lo he oído muchas veces, ese argumento siempre está acompañado con libertinaje. Siempre está acompañado con tú puedes hacer lo que tú quieras, literalmente. A mí me gustan las mismas pasiones que tú batallas, ¿por qué te avergüenzas? Y de alguna manera rebajan las cosas que son pecaminosas y las ponen como algo que puedes hacer, y eso se convierte bien atractivo, porque ¿quién no es tentado por el pecado por algún área? Y si esta persona viene y te dice, no te abrumes, todo va a estar bien. Cristo que te liberó, ese Cristo te entiende y puedes vivir de manera pecaminosa y de todos modos vamos al cielo. Son carnadas, como al pez cuando le lanzas el cebo y lo ve atractivo, ¿no es cierto? No creas que va porque te quiere alimentar. No creas que va porque está muriendo de hambre, ya lleva horas ahí, déjame ir con él. No, es porque se le hace atractivo lo que le estás presentando. Promueven una vida licenciosa. La sensualidad es un permiso o liviandad para complacer los deseos pecaminosos. Y dicen el siguiente argumento, ¿qué tiene de malo? Todos lo hacen. Ahora resulta que lo malo es si están de acuerdo o no el resto de la raza humana, y no lo que Dios el Santo piense. ¿Qué tiene de malo? Todos lo hacen. Quiero preguntar y reflexionar en esto antes de entrar a Cristo como Rey, donde nos va a dar duro en esta área de la santidad de Cristo. Pero mira lo que dice, o lo que quiero que pienses. ¿Tienes un alto valor de la santidad de Cristo? ¿Lo ves tan santo como Él es? ¿Entiendes realmente lo aborrecible que es el pecado ante los ojos de tu Señor Jesucristo? Porque luego diferenciamos con el Padre, y sí son diferentes, pero quiero decir, es la misma santidad. ¿Entiendes que es aborrecible el pecado ante el Señor Jesucristo? Ahora, si meditas en eso, ¿cómo te motiva para santificarte cada día? En las cosas diarias y prácticas, hermanos. Ayer estaba orando a la hora de la comida y yo les he platicado o comentado cuando estamos en el tema de la oración en los discipulados, donde he tenido la oportunidad de tener a casi todos allí. Pero en el discipulado, cuando hablamos de oración, les digo que a veces nos volvemos como mecánicos y andamos rezando en lugar de orar. ¿Y por qué digo que rezar? Por el sentido de que ya repetimos las cosas sin sentido a veces en nuestra mente y corazón. Y lo que quiero decir es que cuando estaba orando en la casa, dando gracias de que habíamos regresado a casa, de que tenía a Carla, a Jael, a mi esposa allí, y tuve ese sentimiento como de que, ¿estás diciendo lo mismo? ¿Qué sentido tiene? Y medité en el día, lo que había hecho y las actividades que habíamos tenido. Y luego lo comparé, no sé cómo sucedió eso, como que en unas milésimas, lo comparé con creyentes que han dado su vida, han sido perseguidos, asesinados, o como el mismo Pablo que estaba constantemente predicando. Y yo digo, bueno, yo creo que tenemos una vida muy vana, pero llegué a un punto aquí. No se trata de las cosas que haces grandiosas, sino de los pequeños actos que tienes cada día y qué haces con ellos pensando en la santidad de Cristo. ¿Cómo están tus fotos de perfil? ¿Qué anuncias? ¿Qué Cristo anuncias con tus fotos de perfil en las redes sociales? Es algo tan común, pero ahí se refleja el Cristo que tú tienes en tu mente. Y entonces pensé y dije, no, es verdad, o sea, aun si mi vida no está siendo una vida sacrificada en todos los sentidos delante del Señor, esa vida es para Cristo y debe reflejar su santidad.
Si tienes que ir a trabajar, ¿cómo es tu actitud al trabajar? ¿Cómo es tu actitud al manejar? ¿Cómo te motiva a entender la santidad de Cristo en tu día a día? Si fuera posible que el Señor pusiera un proyector enorme y pusiera tu historial de navegación en internet, ¿cómo está tu historial de navegación? ¿Cuáles son tus películas que ves? ¿Qué es lo que estás creyendo cuando ves esa clase de películas? ¿Y cómo se refleja Cristo, el Cristo Santo que estás viendo en ellas? ¿Cuáles son tus hobbies? ¿Sí se entiende, verdad? Tus pasatiempos, tus actividades. ¿Y de qué manera eso refleja a un Cristo blanco como la nieve y que no tolera el pecado? ¿Cómo es tu música? Hermanos, ¿vamos a hablar de las pasiones, Isma? No, es que, les platico rápido porque voy a decir que están hablando estos dos hermanos, ¿no? Pero hablábamos en una ocasión de que una de mis pasiones, ya se las he compartido, que era escuchar la música muy fuerte, ya, punto y aparte, nada más por eso lo decía. Pero hablando de música, ¿qué es lo que estás escuchando? ¿Qué es lo que oyes? Me llamó mucho la atención algo que me compartió mi esposa, que decía, mira, salió una noticia de un cantante, no me interesa, pero sé y suena su nombre, y que ese cantante canta porquería y media, y aún las escuelas y en algunos lugares dicen eso está mal. ¿Y qué dice el cristiano? ¿Qué escuchas? Oyes cómo dicen groserías, oyes cómo dicen, y ¿sabes que estás reflejando solamente el Cristo que tienes en tu mente en eso que estás haciendo? Podrías llamarme legalista, pero no vas a poder llamar a Cristo pecador, jamás. Puedes llamarme legalista, pero no vas a poder llamar que Cristo no es santo. No puedes. El problema eres tú con el Señor. Entiéndelo. Entiéndelo. Platicando en el ministerio de alabanza, yo les comentaba este sábado, creo, ¿no?, acerca de algunas alabanzas. Y hay unas hermosas, hay unas que dicen cosas lindas, sí es cierto, y incluso bíblicas, pero cuando me entero quién la canta y el testimonio que tiene a nivel mundial, digo, no quiero identificarme con él, simplemente es eso. Y esa es una razón para yo decir, ten cuidado lo que haces, lo que escuchas, con quién te juntas. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres, ¿recuerdas? ¿Reflejan tu alto valor de santidad o el alto valor de santidad de Cristo lo que estás haciendo? ¿O reflejas esa teología permisiva de la cual estamos hablando? ¿Cómo está tu intimidad, marido y mujer? Hay tantas áreas, de hecho todas las áreas reflejan qué creo en cuanto al Cristo Santo, todas. Nuestro Señor Jesucristo, entonces, quien anda en medio de su iglesia, dice ahí los candeleros de oro, te ha hecho oír su voz grandiosa como el profeta de Dios y demanda obediencia. Él es el gran y sumo sacerdote que intercede por los que han venido arrepentidos a sus pies al creer el Evangelio. Y amén por eso. Él intercede y seguirá intercediendo por la eternidad con su sangre. Él comprende nuestra debilidad e incapacidad y nos otorga gracia para luchar y para vencer. Inagotable gracia. Para poder vivir y seguir adelante para su gloria. Pero ese mismo Cristo nos llama a confesar y abandonar la vida que tolera pecados. Porque el pecado no se corresponde a su carácter. Y aunque Él perdona todo pecado y nos llama a confesión, Él está dispuesto a comprender no mi pecado, sino mi condición. Y Él quiere erradicar y trabajar en mi santificación. Él es completamente santo, puro, como la nieve, como la blanca lana. Pero el autor, cuando está viendo esta imagen de ese hombre vestido de blanco, con ese cinto de oro, el sacerdote, con sus cabellos blancos como la nieve, él sigue describiendo, y regresa conmigo, por favor, Apocalipsis capítulo 1. Y vienen cosas impresionantes que también reflejan las mismas características que Daniel vio en el Padre, en su visión.
Y dice lo siguiente, verso 14, su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como la nieve, sus ojos eran como llama de fuego, sus pies se parecían al bronce bruñido cuando se le ha hecho refulgir en el horno, y su voz como el ruido de muchas aguas. Dice que cuando vio a Cristo, lo vio con ojos de llama de fuego. Déjame explicar, hemos hablado que el ungido del Señor implica profeta, sacerdote y rey. Ahora, Jesucristo es presentado en Apocalipsis como el rey. Nota 19, Apocalipsis 19, versículo 11 al 16. Y estas características que acabamos de leer, obsérvalas. Apocalipsis 19, 11 al 16. Vi el cielo abierto y apareció un caballo blanco. El que lo montaba, mira cómo se llamaba, fiel y verdadero. Con justicia juzga. Es juez, ok. Y hace la guerra. Sus ojos son una llama de fuego. Y sobre su cabeza hay muchas diademas. Esto implica es victorioso. Tiene un nombre escrito que nadie conoce sino él. Está vestido de un manto empapado en sangre, refiriéndose a su sacrificio. Y su nombre es el Verbo de Dios. Juan capítulo 1, verso 1. Y el Verbo era con Dios, estaba con Dios. Y el Verbo era Dios. Y el Verbo se hizo carne, es Cristo. Verso 14. Los ejércitos que están en los cielos, vestidos de lino fino, blanco y limpio, los seguían sobre caballos blancos. De su boca sale una espada afilada, escucha esto, para herir con ella a las naciones, y las regirá con vara de hierro. Él mismo pisa el lagar del vino del furor de la ira del Dios Todopoderoso. Juicio, el juicio final. Y mira el verso 16, y les pido que ustedes lo lean fuerte, el 16, ¿qué dice? Ese Cristo es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, como rey, no solamente implica que tiene un pueblo que le obedece y le sigue, sino que, y al que gobierna, sino que al ser rey, el Rey de Reyes, y ser el amo de todos los señores de esta humanidad, Jesucristo tiene la autoridad como juez sobre toda la humanidad. Jesucristo es rey y por tanto Él es el que imparte justicia y el que castiga, ¿cierto? Porque Él es el rey y Él es el juez. El libro de Proverbios está lleno de esta idea. Muchas veces dice, cuando el rostro del rey está airado, es tiempo de esconderse, por ejemplo. Porque entiende que esa autoridad del rey le lleva a juzgar, a llevar un juicio contra los enemigos o contra el pecado, en este caso, en el caso de Cristo. Entonces, veamos que como rey, vemos características de autoridad, poder y justicia como rey y juez de toda la humanidad. Primera cosa, sus ojos son, dice el texto, como llama de fuego. ¿Qué implica esto, hermanos? Ojos como llama de fuego. Acompáñame, lee un texto conmigo. Jeremías 32, profeta otra vez. Antiguo Testamento. Jeremías 32. Mira lo que dice el verso 17. Dice el profeta, Señor Dios, Jehová el Señor, ciertamente tú hiciste los cielos y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido. Nada es imposible para ti. Que muestras misericordia a millares, pero que castigas la iniquidad de los padres en sus hijos después de ellos. Escucha por favor el final de este texto. Oh grande y poderoso Dios, el Señor de los ejércitos es su nombre. Él es grande en consejo y poderoso en obras, nota, cuyos ojos están abiertos sobre todos los caminos de los hijos de los hombres, para dar a cada uno conforme a sus caminos y conforme al fruto de sus
obras. Está hablando el Jeremías claramente de Jehová y dice el Dios. Y claramente Apocalipsis 1 está hablando de Cristo, el Hijo del Hombre, ¿cierto? Pero ¿qué tienen ambos en particular similar? Tus ojos, dice, están abiertos ante los caminos de todos los hombres. Él conoce perfectamente lo que estás haciendo. Conoce perfectamente lo que has hecho. Conoce perfectamente lo que estás pensando. Todo ante sus ojos, dice Hebreos 4:13, está descubierto y desnudo ante aquel que se ha de dar cuenta. Él conoce perfectamente, con sus ojos de fuego, de llama de fuego. Él es un juez insobornable. Es un juez al que no le vas a poder decir una mentira, convencerlo, decirle algo para que él tiene toda la información. Él te conoce perfectamente. Y en el día del juicio, el pago será de acuerdo a tus obras. ¿Y a qué se refiere esto? Apocalipsis al final se refiere a tus pecados. Él te pagará de acuerdo a tus pecados. Pero qué maravilloso es entender que por medio de Cristo, cuando Él es nuestro abogado, cuando Él intercede por nosotros, lo que el Padre ahora ve es la justicia de Cristo en nosotros. Ya no nos va a pagar de acuerdo a nuestras obras, sino que nos va a recompensar de acuerdo a las obras de otro. ¿De quién? De Cristo. Y esa es la gracia, la salvación por gracia. Sin embargo, Dios sigue teniendo ojos de llama de fuego. Él tiene una mirada escudriñadora. Como creyentes, debemos saber que hay cosas que no pasan la prueba de su mirada, que todo lo escudriña. Y una vez más, Él no es tolerante con esas cosas. Pablo, hablando acerca de los maestros en la iglesia, hablando a los creyentes de la iglesia de Corinto, él les dijo algo muy importante que debemos entender nosotros también. El Señor conoce lo que estamos haciendo y está siendo probado por sus ojos. Por favor, ve conmigo a 1 Corintios capítulo 3. En este texto, quiero poner un poquito de contexto. Está hablando de los maestros de la iglesia. Pero también podemos entender que habla de todos los que están buscando edificar a la iglesia con sus dones, talentos, palabras, actitudes. Nota por favor capítulo 3, verso 9, una lectura un poquito larga, sígueme con tu vista. Dice el apóstol Pablo, porque nosotros somos colaboradores en la labor de Dios. Y ustedes, hablando de la iglesia, nosotros habla de apóstoles, ustedes habla de iglesia, ustedes son el campo de cultivo de Dios. Otra imagen, el edificio de Dios. Conforme a la gracia de Dios que me fue dada, dice el apóstol, yo como sabio arquitecto puse el fundamento. ¿Cuál es el fundamento? La doctrina apostólica. Lo que los apóstoles enseñaron es el fundamento. Dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, ¿recuerdas? Y la base de todo eso es Cristo. Pero la enseñanza apostólica, hablando de quién es Cristo, de la salvación, es el fundamento en la iglesia. Eso no se puede cambiar. No puedes cambiar el fundamento de una casa. Y ya fue echada por los apóstoles. Ahora, después dice lo siguiente. Yo puse el fundamento y otro edifica sobre él. Pero cada uno tenga cuidado cómo edifica encima. El fundamento de los apóstoles y la salvación en Cristo es algo que hemos creído como iglesia. Pero de ahí vienen cosas que están edificando a esa iglesia en su crecimiento. Y dice el texto, ten cuidado qué es lo que pones encima. Hablando a los maestros de las congregaciones, implica qué es lo que es más importante en esa iglesia. Ya se puso el fundamento, pero ¿qué es lo que está edificando a la iglesia? ¿Cuáles son las prácticas? ¿Cuáles son las palabras? ¿Cuáles son los ministerios que se llevan a cabo? Bueno, nota lo que sigue diciendo. Pues nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. Ahora bien, si sobre ese fundamento alguien edifica oro, plata, piedras preciosas,
Pero luego viene un tipo de cosas muy distintas en su esencia. Madera, heno y paja. ¿Cuál es la diferencia entre ambas? Que unas son flamables y las otras no. Que unas se queman y las otras no. Y si ponemos el ejemplo de que hablamos de los ojos de Cristo como llamas de fuego, lo que está diciendo es, hay unas que ante los ojos del Señor son correctas y apropiadas y necesarias, y otras no. Y mira qué dice. Cada uno edificó, la obra de cada uno se hará evidente, porque el día la dará a conocer, pues con fuego será revelada. El fuego mismo probará la calidad de la obra de cada uno. Si permanece la obra de alguien, lo que hiciste a favor de la iglesia, fíjate, ahorita lo vamos a ver, lo que ha edificado sobre el fundamento recibirá recompensa. Si la obra de alguien es consumida por el fuego, sufrirá pérdida. Sin embargo, él será salvo, aunque así como a través del fuego. ¿No saben que ustedes son el templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios es santo y eso es lo que son ustedes. ¿A qué se refiere con el templo, hermanos? Debo correr aquí rápido, pero se está hablando de la iglesia como templo. No de cada persona individual, que somos templo del Espíritu, sino que está hablando ustedes, habla en plural, son el templo singular, habla del pueblo del Señor, la iglesia como templo, y hay quienes están edificando. Hermanos, esto es a lo que vamos. Como predicador, como maestro de la iglesia, es mi labor edificar con cosas preciosas, basados en la palabra, la vida de los creyentes. Y el Señor conoce con sus ojos qué es lo que yo estoy haciendo. Van a venir otros con una teología liberal, cosas atractivas. Su énfasis quizá estará en la música, su énfasis quizá estará en el espectáculo, su énfasis quizá estará en otras áreas, que no por decirlo son malas, como la madera no es mala, tiene su uso, pero no es lo que Dios aprueba, no es lo que es permanente. Y entonces el Señor, pasando sus ojos, Él reprueba esas cosas que no sirven. Pero ¿cuándo tú y yo nos vamos a dar cuenta? Muchas veces hasta el final. Solamente hasta el final, a saber, esto era un engaño y era vano lo que se estaba haciendo. ¿A qué voy con todo esto, hermanos? ¿Todo lo que haces es para la gloria de Cristo o para tu propia gloria? Y cuando las cosas son para tu propia gloria, el fuego las consumirá, son vanas, no sirven. Y el ojo de Dios, Cristo, el que tiene ojos de llamas de fuego, está en medio de la iglesia y está observando todo lo que tú y yo hacemos. Pregunta, ¿pasa la prueba del Señor tu vida, tus obras, tus palabras? Lo que vienes y reflejas en este lugar o lo que reflejas al pueblo del Señor, ¿es íntegro? ¿Es edificante? ¿Es algo permanente? ¿O es vanidad? ¿O es un manantial seco? Al final, hermanos, tienes que entender que el Señor conoce lo que estamos haciendo. A cada iglesia en Apocalipsis le dijo la siguiente frase: yo conozco tus obras. Ese con ojos de llama de fuego está en medio de esta iglesia. ¿Es tu vida evidencia de tu genuina salvación? Ahora, refiere algo más y debemos llegar al final, pero mira por favor Apocalipsis. Trataré de correr acá. Ojos de llama de fuego. Y mira lo que dice el verso 15. Sus pies se parecían al bronce bruñido cuando se le ha hecho refulgir en el horno. Esto ya lo vimos la semana anterior. Su voz como el ruido de muchas aguas. En su mano derecha tiene 7 estrellas y de su boca sale una espada aguda de 2 filos. Su rostro era como el sol cuando brilla con toda su fuerza. ¿Sabes? El bronce bruñido, utilizado aquí la imagen de los pies del Señor como bronce bruñido. Según el libro de Éxodo, los utensilios para el sacrificio eran de bronce. Tanto el altar donde se sacrificaba a la víctima como los utensilios que utilizaban, el Señor mandó que se hicieran de bronce. Entonces, esto se refiere, esos pies de bronce bruñido,
refiere al sacrificio por el pecado y el juicio severo contra el pecado. Nos hace recordar el altar del tabernáculo, donde era necesario sacrificar por causa del pecado, sacrificar una víctima. Sin querer correr demasiado, pero hemos entendido que el único sacrificio acepto es Jesucristo. Ese sacrificio fue ofrecido por el sumo sacerdote y fue acepto por el Padre, ¿no es cierto? Y hay un texto que gobierna nuestra mente quizá, Juan 3:17, porque el Hijo del Hombre no vino para condenar al mundo, porque Dios no mandó a su Hijo a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Cristo no vino a condenar, Él vino para salvar. Ok. Ese sacrificio de Cristo fue acepto ante el Padre. Pero hay una realidad. Jesucristo es implacable en su juicio contra el pecado. Es verdad, Él vino a morir, pero ahora Él es rey. Y ahora Él es juez. Y ahora Él tiene que tratar con el pecado. Cuando vino en su primera venida como siervo, vino a morir y a salvar. Pero ahora es el juez de toda la tierra. No menosprecies su santidad. Pensar, Él no condena al mundo, para argumentar que Él no va a hacer nada en contra del pecado o de mi pecado, es ignorar lo que resta, según el verso 27 de Hebreos 10 que leímos hace rato. Si tú no aceptas el sacrificio de Cristo por medio de la fe, ¿qué queda? Hervor de fuego, juicio, que ha de devorar a los adversarios. ¿Quién ejecutará ese juicio? El Rey. ¿Quién es el Rey? Cristo. El que vino a morir y que quizá a veces lo utilizamos como escudo a nuestro pecado. ¿Sabes? Hablando de esto, y quizá nos tendremos que detener antes, pero Jesucristo amorosamente disciplina por causa de pecado a sus hijos. Acompáñame por favor a 1 de Pedro capítulo 4, versículo 17. Y si nos quedamos con esto al final, aunque había más cosas, creo que es algo muy, muy importante en que meditar. Si Él es el juez, y lo es, mira lo que dice 1 de Pedro 4, 17. El apóstol Pedro hablando a la iglesia. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Pastor, ¿quiere decir que también el Señor nos va a llevar al juicio del gran trono blanco y allí quizá uno nos va a lanzar al infierno? No. Está hablando que como Él es juez, Él tiene que tratar con el pecado. El juez castiga el pecado y Él tiene que castigar el pecado en primer lugar de su iglesia. Cuando una iglesia está viviendo en pecado, cuando una persona que está en las filas de la iglesia, oyendo la santidad de Dios, quiere tolerar el pecado en su vida, como que nadie se va a dar cuenta, el que tiene ojos de llama de fuego y que es el juez, con pies de bronce bruñido, y eso implica lo que hace, sus pies de bronce bruñido tiene que actuar. Si no, sería un engaño estar aquí todo el tiempo. Vive como quieras, de todos modos no pasa nada, no. Dice, es necesario que todo comience con la casa de Dios. Se habla de la iglesia. ¿Qué va a pasar con la casa de Dios? Mira lo que dice el versículo 17 aún. Y si comienza por nosotros primero, está hablando Pedro, ¿cuál será el fin de los que no obedecen al evangelio de Dios? Si Cristo va a trabajar contra mi pecado, aunque ya soy creyente, imagínate lo que va a pasar con los que rechazan a Cristo en el día del juicio. Imagínatelo. 18. Y si el justo con dificultad se salva, y esto habla de las aflicciones en esta tierra por causa del pecado, ¿qué será del impío y del pecador? Así que los que sufren conforme a la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Hermanos, esta actitud del Señor contra el pecado se manifiesta en la iglesia. Cristo actúa contra el pecado con justicia, pues sus pies son de bronce bruñido. Así que participa con su iglesia en la lucha contra el pecado. Un ejemplo bien claro, 1 Corintios capítulo 11. No, hermanos, no es la intención
generar miedo para controlar tu vida. Es la intención que entiendas quién es el Cristo al que tú sigues. Mira lo que dice Primera a los Corintios capítulo 11. Hablando de una escena que es tan importante como lo es la participación en la mesa del Señor, la cena del Señor. Mira cómo Cristo participa en su iglesia luchando contra el pecado. Primera a los Corintios 11, 27. De manera que el que coma el pan, habla del acto de la cena del Señor, y beba la copa del Señor indignamente, será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Le habla a los creyentes. Escucha por favor. Hablamos de fotos, hablamos de navegación, hablamos de palabras, hablamos de toda la área de nuestra vida. Por tanto, examínese cada uno a sí mismo. Y entonces, coma del pan, beba de la copa. Si lo que estás haciendo, lo estás haciendo en humildad y conciencia delante del Señor, no porque seas perfecto, sino porque crees en Cristo. Pero mira el 29. Porque el que come y bebe sin discernir correctamente el cuerpo del Señor, come y bebe juicio. ¿Quién lleva a cabo el juicio? ¿El juez? ¿Quién es el juez? El rey. Come y bebe juicio para sí. ¿Dónde? Señor, en la eternidad. No, en esta tierra. Escucha esto. Por esta razón hay muchos débiles y enfermos entre ustedes y muchos han fallecido. Duermen. En la iglesia de Corinto, el Señor había quitado la vida y había dado enfermedad a muchos miembros de esa iglesia. ¿Cuál es la razón? Lo que está diciendo arriba. Habían estado haciendo un acto como es la cena del Señor sin entender qué estaban haciendo y sin hacerlo con humildad y con santidad. Bien, pero esto no es malo del todo. Mira lo que dice el 31. Pero si nos juzgáramos a nosotros mismos, es decir, si nos hubiéramos analizado y hubiéramos dicho estoy mal y tengo que cambiar esto, si nos analizáramos, si nos juzgáramos, no seríamos juzgados. Pero cuando somos juzgados, el Señor nos disciplina. ¿Cuál es la razón? Para que no seamos condenados con el mundo. En otras palabras, iglesia, escucha esto. Si de lo demás no sé si te acuerdas, acuérdate de esto. El Señor va a tratar con tu pecado que sabes que tienes porque te ama. Y si tú no te examinas y pides la gracia del Señor para cambiar esa área que tú sabes, el Señor que te ama, para que no seas uno de los que estarán en el juicio final, ya que eres su hijo, Él va a tener que tratar con tu pecado ahora. Porque sus ojos son llama de fuego y sabe lo que estás haciendo. Y sus pies son bronce bruñido y ejecuta juicio severo. Él aborrece el pecado. Más textos que estos los hay, pero quiero decir, ¿quieres ser más claro en que Cristo no es el bonachón, que yo le puedo dar un zape y vivir como yo quiera? Es el santo, el de cabellos blancos porque es santo. Y el que está en medio de la iglesia viendo tus obras. Ese es el que dice, abandona tu pecado porque yo conozco tus obras. Gracias a Dios, porque Cristo no nos deja así como estamos. Porque Él ha determinado algo, santificarnos y transformarnos a la imagen de su Hijo. Y si la única manera de que eso suceda no es bajo un proceso de santificación en el que mi vida, preferencias, convicciones, prácticas las cambio a cosas santas y correctas, si eso no sucede, a veces el resultado más fácil y rápido para convertirme a la imagen de Cristo, ¿sabes cuál es? Llevarte inmediatamente. Y en ese momento eres cambiado a la imagen de Cristo. Pero gracias que Él no nos deja estar cómodos con nuestro pecado. Él es santo. ¿Cuál es el Cristo que está en tu mente, en tu corazón? Se refleja en tus prácticas. Puestos en pie, vamos a orar. Gracias. Señor, tú miras, tú observas, porque estás en medio de tus iglesias y en medio de tu iglesia. Tú conoces lo que hacemos. Y cuando entremos en el estudio de las iglesias, nos daremos cuenta de áreas específicas a las que tú nos hablas.
Pero Señor, creo que tu Espíritu ha obrado en esta mañana y creo que tú has hecho ver a los presentes esas áreas de las cuales tú estás hablando hoy. De manera individual, tú le estás hablando a cada corazón. Tú eres el Santo, tú eres quien murió y sacrificó su vida para salvarnos, pero conoces también nuestras intenciones. Señor, la salvación no se va a perder, pero conoces nuestro pecado y quieres que nos santifiquemos. Y también conoces a quienes no te creen que tú eres quien dices ser. Ese auditorio tenemos hoy aquí, pero solo tú lo conoces perfectamente. Te pido que toques cada corazón y te ruego, mi Dios, que esta iglesia crezca en santidad, que esta iglesia cambiemos nuestra manera de ver las cosas y que veamos a un Cristo cada vez más santo y un pecado cada vez más feo, y que busquemos, Señor, en tu gracia ser transformados día con día. Gracias, mi Señor, por estar presente con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo.